La Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, les informo que está circulando entre ustedes la lista de registro de asistencias de la sexta reunión ordinaria para que sirvan firmarla a fin de verificar el quórum legal requerido para que comencemos la sesión. Le solicitaría a la senadora Xóchitl Gálvez informe el resultado del registro de asistencia de las y los legisladores presentes en esta reunión. Le informo, presidente, que están 8 senadores presentes, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias, senadora. Una vez verificado el quórum, se abre la sexta reunión ordinaria de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Toda vez que el orden del día de la sesión les fue distribuido con oportunidad, le pediría a la senadora Xóchitl Gálvez ponga a consideración de los integrantes de la comisión la dispensa de la lectura del mismo. Se pone a consideración de las y los senadores presentes la dispensa de lectura del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, se dispensa la lectura del orden del día, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, está a su… Sí. Adelante, senadora Eunice Yo Romo. sé que la participación y la discusión del orden del día siempre se hace antes de la votación. Lo hago a propósito porque estoy completamente de acuerdo en que voto a favor del orden del día. Sin embargo, sí me gustaría hacer una precisión y una solicitud, que además ya es una solicitud antigua a la presidencia de esta comisión. Se nos fue remitido una serie de documentos extensos el día viernes por la tarde. Entiendo que se cumple con los lineamientos del reglamento, sin embargo, me gustaría hacer y apelar a la sensibilidad del trabajo que realizamos. En mi opinión, no quise presentar el retiro de algún documento porque tuvimos la oportunidad de revisarlos, pero fue complicada la revisión porque son temas que entiendo que habíamos pedido que se introdujeran en una sesión. Sin embargo, sí pido y apelo a la sensibilidad del trabajo que tenemos, no solo en esta comisión, para poder tener un análisis completo de todos los temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, quiero dejarlo para que quede asentado en el acta de la sesión una vez más esta petición. No estoy pidiendo que se retire ningún documento, sin embargo, sí estoy solicitando que por favor la documentación se pueda hacer llegar con un poco de antelación para evitar que podamos llegar a un momento en donde tengamos que retirar algún tipo de documento o dictamen por falta de tiempo de revisión. Tomamos nota de la solicitud, que además ya es reiterada, de la senadora Eunice Romo, y sí, efectivamente se circularon con el tiempo del reglamento, pero apelando justamente a lo que usted dice, la sensibilidad, trataremos de circularlos con mayor oportunidad para que tengan todo el tiempo necesario para su análisis. En consecuencia, está a su consideración el orden del día propuesto. Si no existen comentarios a la propuesta de orden del día, solicito a la Secretaría ponga a votación si es de aprobarse el orden del día. Bueno, integramos el comentario de la senadora Eunice, si le parece bien, presidente, Adelante. Y se pone a consideración de las y los senadores presentes si es de aprobarse la orden del día. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de hacerlo. Señor presidente, se aprueba la orden del día por unanimidad. Muchas gracias, senadora. Esta presidencia hace constar que el orden del día cuenta con 7 puntos. Como siguiente punto del orden del día, tenemos para su discusión y en su caso aprobación 4 proyectos de dictamen de iniciativas en sentido positivo. Estos proyectos fueron enviados junto con la convocatoria, como lo establece el artículo 140, numeral 2 del reglamento del Senado. El primer proyecto de dictamen es en materia de congruencia patrimonial, atendiendo a la iniciativa por la que se reforman los artículos 32, 36, 37 y 41 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentada por nuestro compañero
el senador Mario Zamora Gastelum, aquí presente, integrante del grupo parlamentario del PRI, también miembro de esta comisión. En razón de que la versión íntegra del dictamen les fue entregada con oportunidad, pondríamos a su consideración la dispensa a la lectura del mismo y posteriormente pasaríamos al análisis y votación del proyecto de dictamen. De igual forma, informarles que esta iniciativa ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos, por lo que de aprobar el dictamen lo estaremos enviando a la Comisión de Estudios Legislativos para que hiciera lo propio. Le pediría a la Secretaría consultar a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Se pone a consideración la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen. Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano. Se dispensa la lectura, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Para exponer este proyecto, si no tienen inconveniente, me gustaría darle el uso de la voz al autor de la iniciativa, al senador Mario Zamora Gastelum, para que pudiera explicarnos el propósito y los alcances de la misma, y una vez concluida esta exposición, demos paso a la discusión del dictamen. Adelante, senador Mario Zamora. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que esta iniciativa la presentamos el primer día en que iniciamos la legislatura. Tengo claro el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y demás, pero el enfoque de esta iniciativa, más que sea para castigar, es de prevención. ¿Y de qué se trata? Pues de algo que ha estado mucho y que es común entre todos, de hacer público, obviamente, declaración patrimonial, declaración, es decir, cuánto tengo, cuánto gano, cómo lo tengo y cómo lo gano, que creo que nadie tendrá problema con eso. Segundo, la declaración fiscal, que pues evidentemente pagar impuestos conforme a los ingresos que tenemos, que creo que todos quienes aspiran a ser representantes populares o servidores públicos debemos de cumplir. La declaración de intereses, que evidentemente, pues si eres socio de una empresa y demás, que se sepa. Y un elemento adicional que es algo muy sencillo, que es bajo un sencillo proceso de auditoría, un tercero independiente pueda certificar que las tres cosas que tú estás declarando sean ciertas. ¿A qué me refiero con eso? Puede ser un contador público certificado, la propia Secretaría de la Función Pública, donde sucede mucho en provincia, y lo digo con mucho respeto, de repente llega alguien a un puesto público y es regidor o es diputado local, y pues al año ya trae un vehículo de $1 millón de pesos, por ejemplo. Es algo común, y la gente se da cuenta en las ciudades no tan grandes, en las comunidades. A lo mejor aquí en la Ciudad de México no, ¿verdad?, porque es una ciudad muy grande, pero si ustedes se van a cualquier ciudad del noroeste, en Sinaloa, en Sonora, ya sea en Chihuahua, es muy fácil darse cuenta cómo el que llega funcionario público cambia de vida o de forma de vivir muy rápido, y bueno, ya son los sueldos conocidos, y por todos he sabido pues que la matemática no miente, 1 más 1 son 2, ¿no? Entonces, el hecho de hacer esto y que sea anual, es otra parte importante, que sea anual. Por ejemplo, lo digo con mucho respeto, si esto hubiera existido antes, se hubiera evitado la hoy polémica con el director de la Comisión Federal de Electricidad, porque todos los años en que el director Bartlett fue funcionario público, pues si hubiera habido cómo iba cambiando su situación sin necesidad de tener que dar ninguna explicación al respecto. Y además esto va enfocado únicamente a los niveles altos, es decir, a los secretarios, subsecretarios, o sea, de director general para arriba, senadores, diputados federales, diputados locales, obviamente alcaldes, pero no de jefe de departamento para abajo, que pues, haría muy difícil por la cantidad de funcionarios públicos. De esta manera yo creo que se estaría cumpliendo con una denuncia y una demanda que nos han hecho los ciudadanos. Creo que pone en la mano una herramienta que he consultado yo incluso con la secretaria de la Función Pública y que dice que lo ve, una herramienta más para prevenir justamente lo que tanta molestia ha causado en la ciudadanía, que es ver muchas veces el enriquecimiento inexplicable
de funcionarios, de representantes populares, y que no termina pasando nada. Esto le da una mucho mayor congruencia. Creo que es una iniciativa que comparte el sentir de la mayoría de mis compañeros senadores. Yo estoy seguro que no habrá nadie que esté en contra de ir en contra de la transparencia, en contra de herramientas que permitan combatir con mucho mayor eficiencia y eficacia la corrupción, y sobre todo desde un punto de vista preventivo que le dé congruencia y que le dé certeza y tranquilidad al ciudadano de poder saber cuál es la situación que cada funcionario público tiene y el desarrollo de la misma en lo que respecta a su patrimonio y a su forma de vida. Si tienen alguna duda, yo encantado de poderla atender, y con toda humildad espero poder contar con el apoyo de esta comisión, que estoy seguro que esta iniciativa refleja pues no solo lo que muchos ciudadanos nos han dicho en la calle, sino lo que les he escuchado a la mayoría de todos ustedes a defender en tribuna, que es el combate a la corrupción. Muchas gracias al senador Mario Zamora, y si les parece, abriremos una ronda de oradores, si alguien desea participar en la discusión de este dictamen. La senadora Marta Guerrero, le pediría a la senadora Xóchitl Gálvez si nos hace el favor de llevar la lista de oradores, pero se ha anotado la senadora Marta Guerrero. Preguntaría si hubiera algún otro senador o senadora. Ok. La senadora Citlali Hernández. Adelante, senadora. ¿Tú, Xóchitl? La senadora Xóchitl Gálvez. Tiene la palabra Marta Guerrero. Yo quiero comentarles que desde luego su servidora está a favor de este dictamen por la razón muy sencilla de que si algo nosotros tenemos claro por antecedente es cómo un sinfín de servidores públicos, gobernadores, presidentes municipales, ¿sí?, tienen todo un antecedente de enriquecimiento ilícito, lo dijo de manera muy acertada el senador Mario. Y me parece que en ese sentido, senador, yo acompañaría este dictamen porque es algo que estamos buscando de manera conjunta y es algo que queremos erradicar. Yo lo que sí quiero que dejemos claro es que esto no va a ser en automático. Este es un trabajo que se va a tener que ir haciendo poco a poco. Y la verdad, actualmente todavía seguimos viviendo ese ambiente de corrupción, porque en verdad hay muchos gobernadores todavía, presidentes municipales, que siguen ganando más que el presidente de la República, ¿sí? Y que vemos que muchas cosas todavía no se transparentan. Por eso es muy importante reformar estos artículos y aprobar este dictamen. ¿Es cuanto? Y pues, muchas gracias. Senador, somos de diferentes fracciones, pero el interés es el mismo, erradicar la corrupción. Gracias, senadora. La senadora Citlali Hernández. Gracias, presidente. Yo solo quisiera hacer un par de comentarios. La sesión pasada no estuve presente y entiendo que parte de lo que se comentó es que algunas observaciones que nosotros habíamos dado habían sido motivo de que se bajaran algunos dictámenes que hoy estamos, digamos, vamos a discutir, en su caso aprobar o no. Yo lo que quisiera reiterar a toda la comisión, hicimos un par, por supuesto, lo que dice la senadora Marta Guerrero es real, o sea, creo que la propuesta del senador es una propuesta buena, loable, pero a mi juicio y al juicio de algunos compañeros, de algunos asesores, creemos que el dictamen tiene algunas debilidades que dejan varias dudas y, digamos, parte de esas dudas que teníamos sobre el dictamen, de hecho se las hicimos llegar a Roy, bueno, al secretario técnico, y en ese sentido que a nosotros, bueno, a mí me resulta complicado, y a otros compañeros lo hemos platicado, votar en contra de una propuesta que por supuesto tiene motivaciones muy loables y buenas, pero que en la dictaminación vemos que
digamos, hay deficiencias y hay como cosas que no quedan claros, pues, ¿no? Como que vemos ahí que hay detalles que dejan más bien como hilos sueltos o como dudas de cómo se va a realizar. Entonces, nada más quería, digamos, plantearlo y dejarlo sobre la mesa. Gracias a la senadora Citlali Renzi. Le voy a dar el uso de la voz en el orden que se anotaron. Está la senadora Xóchitl Gálvez y después el senador Félix Salgado. Pues muchas gracias. Yo para sumarme, y digo, sí retomaría algunas dudas que tiene el Grupo Parlamentario de Morena, porque parece que lo que más les inquieta, o de acuerdo a la reunión que tuvieron el grupo técnico, es justamente quién va a hacer este dictamen. O sea, queda un poco ambiguo, no se precisa si va a ser un contador certificado, si va a ser la función pública, pero salvo por eso creo que coincidimos en el tema. No sé si pudiéramos estar de acuerdo en lo general y ver si podemos encontrar una redacción que precise estas inquietudes del Grupo Parlamentario de Morena y con eso pues poder caminar en esta iniciativa. Sería lo que yo tuviera que decir. Gracias. Nomás Gracias, senadora para Xóchitl contestar Gálvez. la duda, si se puede nada más. Sí, solo me permitiría hacer una aclaración. En este momento estamos en la discusión en lo general, podríamos pasar después a la discusión en lo particular, simplemente para que ustedes lleven el registro de su participación. Aún así, senador Mario Zamora, quisiera hacer uso de la voz antes de Muy darle la rápido, palabra. la Adelante. idea es que lo haga un contador certificado, registrado en el SAT, donde evidentemente si este contador, digamos, se colude con el funcionario respectivo, pues está poniendo en juego el perder su licencia y dejar de poder desarrollar la actividad que tiene. Es decir, estamos tratando de que haya incentivos alineados a que se haga bien el trabajo y no en contra. Gracias, senador Mario Zamora. Senador Félix Salgado. Coincido por primera vez en la historia con Xóchitl Gálvez y con la compañera Citlali y con el compañero Zamora. ¿Por qué no, por qué no la mantenemos en reserva, como lo hemos hecho con otras propuestas o iniciativas, y que lo afinemos los equipos de todas las fracciones parlamentarias, de modo que salga bien y sin ambigüedades, ¿no? Ese sería mi planteamiento, que la mandáramos a reserva. Gracias, senador Félix Salgado. La senadora Eunice Romo. Efectivamente, buenas tardes a todas y a todos. Aprovechando que el proponente, no siempre tenemos la fortuna de que el proponente sea parte de la comisión y siempre nos ayuda a disipar las dudas que pudiéramos llegar a hacer. A través de Citlali, nosotros también participamos con algunas dudas que ya habíamos hecho saber. Y bueno, yo insisto y seguiré atendiendo, y me parece que efectivamente es un dictamen en el que muy pocos podríamos decir no acompañamos, porque creo que es un dictamen que efectivamente abona al debate y a la propuesta que tenemos nosotros como senadores, y también que se acompaña como parte de los trabajos que tiene el Ejecutivo. Sin embargo, me parece que debiéramos por lo menos atender las solicitudes y las dudas que tenemos respecto a qué va a pasar con lo que no queda explícito aquí. Inclusive, no sé si la comisión, y esa sería una pregunta para la Secretaría Técnica, si tenemos opinión o si solicitamos opinión de la Auditoría Superior de la Federación para poder conocer si acompañaría, cuál sería su opinión respecto a este dictamen. Entonces, yo también me parece que hemos manifestado que estamos acompañando este dictamen, sin embargo, me parece que hay que dejarlo pulcro, porque podría tener un empuje de todas las fracciones parlamentarias siempre y cuando esté pulcro. Si en este momento lo ponemos a discusión así, la verdad es que yo me reservaría mi voto, pero no me gustaría hacerlo, porque, insisto y repito, es un dictamen que muy pocos podemos decir no acompañamos.
Gracias, senadora. Adelante, senador Mario Zamora. Yo coincidiendo cada vez más seguido con mi amigo Félix Salgado y a raíz de los comentarios que he escuchado, si les parece, haría una propuesta. Con todo gusto retirarla, pero con la propuesta, como ya prácticamente ha cumplido un año, si nos damos un lapso de 3 meses donde podamos, digamos, afinar, porque creo que ya son detalles mínimos. O sea, aquí ha quedado claro que en lo general lo compartimos, creo que es una buena herramienta. Entonces, serían detalles mínimos, creo yo, y creo que 3 meses es un buen periodo de tiempo para poder regresar aquí de vuelta a la comisión ya con todas las dudas o con la pulida que requiera la iniciativa y poder sacarla si les parece, porque digo, también es un tema que creo que apremia, que ayuda, como lo han dicho todos, y que pues, para evitar que duerme el sueño de los justos, creo que podría ser un buen compromiso de todos quienes han manifestado simpatía por la iniciativa. No sé qué les parezca. Digo, viniendo del proponente de la iniciativa y haciendo eco de las observaciones que se han hecho, yo simplemente me gustaría decir lo siguiente. Hemos hecho un esfuerzo porque no solo esta iniciativa, sino el resto puedan reflejar la opinión diversa que existe en la comisión. Y por lo mismo es que hemos retrasado parte de la dictaminación de muchos de los temas. Yo quisiera pedirles su comprensión para que más allá de irnos 3 meses, que luego se puedan convertir en 6, pudiéramos todos llevarnos de tarea, tratar de meterle el acelerador en este asunto y que en todo caso en la siguiente reunión o la que sigue, a más tardar, ordinaria me refiero, pudiéramos estar discutiendo el tema, en el ánimo de recoger y de saldar todas las dudas que hay al respecto. Hoy tenemos ya un documento que es una propuesta sobre la cual se puede discutir y creo que tenemos así todos los elementos para poder entrar en este tema. Si están de acuerdo, quería decir algo y sí, le voy a dar la… Adelante, senadora. Sí. Sí, no, consulta a la Secretaría Técnica si se pidió una opinión a la Auditoría Superior. Supongo que no, porque en todo caso, digamos, esto tendría que hacerse extensivo a todos los órganos internos de control, que son los que llevan a cabo estos procesos. Sería un problema hacerlo, sin embargo, yo no vería ninguna objeción en que si hay una solicitud expresa de la comisión para que se consulte a la Auditoría Superior de la Federación o cualquier otro órgano interno de control, incluida la función pública, lo podamos hacer, solo con, otra vez, la salvedad del tiempo. Hay algunas iniciativas que sí se han consultado con la propia auditoría e incluso con la función pública. Yo no tendría ningún inconveniente en que se abonara a la discusión en la materia. Senadora Citlali Hernández. Sí, gracias, presidente. Yo nada más haría una petición respetuosa a que podamos, digamos, para poder trabajar más rápido los dictámenes y no tener que estar esperando otros 3 meses, que yo coincido que no tienen que ser 3 meses, tendrá que ser lo más pronto posible. Quizás pedirle al secretario técnico que permita a nuestros asesores a coadyuvar de mejor manera, porque en ese sentido, digamos, un par de comentarios que nosotros ya teníamos, lo habíamos enviado vía oficio y son comentarios que hicimos varios asesores de distintos senadores que integran la comisión y creo que sería importante porque no quisiéramos que se quedara como la idea de que nosotros estamos tratando de obstruir el trabajo, por el contrario, más bien queremos abonar, aportar antes de llegar a las sesiones de comisión y que desde aquí, digamos, ya podamos tener dudas resueltas previamente incluso con nuestros asesores. Entonces nada más hacer esa petición, digamos, respetuosa, que no nada personal con Roy, por supuesto, pero sí poder coadyuvar de mejor manera antes de llegar a las sesiones. Bien, vamos entonces a retirar este dictamen de discusión y pasaríamos, si les parece, al segundo. El segundo proyecto de dictamen tiene como propósito fortalecer el mecanismo de control constitucional de juicio político y la responsabilidad política de los servidores públicos.
Este proyecto atiende a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por la senadora Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario de Morena. Debido a que la versión íntegra de este dictamen les fue entregado con oportunidad, pondríamos a su consideración la dispensa de su lectura y posteriormente pasaríamos al análisis y votación. De igual forma, quisiera informarles que este dictamen ha sido turnado a las Comisiones Unidas Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos segunda, por lo que de ser aprobado lo estaríamos enviando a la Comisión de Estudios Legislativos para que hiciera lo propio. Le pedirá a la Secretaría consultar a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Senadora Xóchitl Gálvez, si es tan amable. Se pone a consideración la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen. Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, síbanse a levantar la mano. Las y los senadores que estén por la negativa, síbanse a levantar la mano. Se dispensa la lectura, señor presidente. Bueno, sobre el particular, comentar que esta reforma busca sancionar mediante juicio político al servidor público que cometa alguna falta grave a la Constitución, con destitución e inhabilitación desde 1 año hasta la inhabilitación permanente para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público. De acuerdo con el artículo 7º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los motivos para llevar a un servidor público a juicio político son los siguientes: el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal, las violaciones a los derechos humanos, el ataque a la libertad de sufragio, la usurpación de atribuciones, cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando causen perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones, igualmente las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior y las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal. Con esta iniciativa estaríamos dando congruencia a las modificaciones aprobadas por esta comisión para integrar la denominada muerte civil de los servidores públicos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estableciendo como pena para aquellos sujetos a juicio político con una inhabilitación de 1 año a permanente contra las faltas antes mencionadas. Está, por supuesto, a su consideración para la discusión este dictamen y simplemente me gustaría agregar que, como todos ustedes saben, la proponente, la senadora Angélica García Arrieta, ya no está con nosotros. Sirve esto también pues como un muy modesto reconocimiento y recordatorio a su trabajo, a su labor y a su entrega. Está a su consideración. Si no hay lista de oradores y si no hubiera más observaciones, consultaría si alguien desea reservar algún artículo en lo particular, y si no será así, le pediría a la secretaria Xóchitl Gálvez someta a votación si es de aprobarse este dictamen en lo general y en lo particular. Se pone a consideración de las y los senadores presentes en lo general el dictamen y en lo particular el dictamen de las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos segunda relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se solicita a las y los senadores que manifiesten el sentido de su voto, empezando... Perdón, te voy a interrumpir, perdóname. Es que no pedí la palabra antes, pero Okay. antes de que se vote. Adelante, senadora. Perdón, es que yo otra vez tengo un poco de dudas en este dictamen. Bueno, primero también recordar a la compañera que lamentablemente falleció, pero yo creo que hay algunos puntos donde, digo, es una compañera del Grupo Parlamentario de Morena, o fue una compañera del Grupo Parlamentario de Morena,
pero hay algunos puntos donde pareciera que es violatorio de algunos derechos, digamos, pues humanos o políticos. Entonces, más bien preguntarle a Roy si estoy equivocada o si pudieras contarnos un poco, solo digamos para poder reafirmar ahí el voto o pedirle a alguno de los asesores que pueda externar las dudas, nada más para dar un voto un poco más razonado, ¿no? Porque no quisiéramos votar en contra de una propuesta de una compañera nuestra, pero sí hay ahí algunos temas en el dictamen que también tengo dudas. Entonces, no sé si pudieras externarlo bien o... Sí, estamos, simplemente para conocimiento de la comisión, solicitando que se planteen estas dudas para poder responder con puntualidad. Estamos haciendo tiempo, eso es lo que les quiero decir. Estamos pidiéndoles un momento para que los asesores me ayudaran. Pero bueno, para una que- duda específica es que no sí. hay, digamos, el tiempo de inhabilitación que está en la ley, digamos, no está legislado, pues. A mi juicio creo que tendría que legislarse antes un cambio para el tiempo de inhabilitación antes que llegara esta propuesta de la senadora. Entonces, sobre todo porque la inhabilitación permanente, o sea, para siempre, no existe. Y ahí es donde yo tengo dudas si eso genera un vacío o si, digamos, no genera como una contradicción porque hoy no está legislado la inhabilitación para siempre, digamos, ¿no? Esa es la duda fuerte. Sí, si me permite nada más la Secretaría, y tratando de responder a esto, a reserva de lo que diga el secretario técnico, ya habíamos tenido esta discusión cuando la muerte civil, donde la iniciativa justamente lo que planteaba era la inhabilitación permanente. Lo que se decidió hacer al final del día para darle cauce a la muerte civil fue que la pena en todo caso fuera progresiva. Es decir, y ya existe, de acuerdo a lo que nosotros mismos discutimos y ya aprobamos en el Pleno, la posibilidad de inhabilitar por completo, permanentemente, de por vida, a un servidor público. Valdría la analogía para efectos de esta discusión. Es decir, no quiere decir que inevitablemente todos serían inhabilitados permanentemente, sino que abriría la posibilidad a esta inhabilitación permanente. Es progresiva de acuerdo a lo que se considere por la autoridad que enjuicia. No sé si la Secretaría quisiera agregar algo al respecto y si esto solventa parcialmente las dudas. Solo para agregar en la ficha que nos entregaron de este dictamen, lo que contempla es que efectivamente hoy la Constitución no establece una temporalidad al respecto de la inhabilitación en el juicio político. Sin embargo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ya contempla esa temporalidad de 1 a 20 años. Lo que estamos dejando aquí únicamente es la máxima, cambiamos la máxima hacia la permanente, haciendo la congruencia con el dictamen de la Ley General de Responsabilidades y estableciendo, de acuerdo a los criterios también que se establecieron para las sanciones, una penalidad mínima y una máxima, en donde estamos nada más aumentando la penalidad de la máxima a permanente. Si no hubiera... Adelante, senadora Eunice Romo. Muchas gracias. Inclusive entiendo que en la Cámara de Diputados también hay una minuta que se presentó en marzo, me parece, que tiene esta misma complicación, nada más que entiendo que allá se está planteando una figura de inhabilitación definitiva. Entonces, me parece que la discusión está, y si es un tema que debiéramos considerar para la dictaminación de este, o el acompañamiento de esta iniciativa. Yo también tengo algunas dudas respecto al término, y me refiero al término y no como concepto, no al término como de temporalidad. Y en ese sentido,
también me quedo como con una cuestión sobre el dictamen, porque alcanzo a ver que hay podríamos estar siendo podría ser violatorio. Entonces sí, me quedo con la aclaración que recibimos el día de hoy, pero sí es importante tener como esos antecedentes para poder emitir la opinión del voto de este dictamen. Sí, la senadora Xóchitl Gálvez. No, tengo entendido que de aquí va a Estudios Legislativos Segunda. Justamente por eso es ese tema. Por cualquier tema de técnica legislativa, ahí se pudiera corregir. Afortunadamente está aquí la presidenta de esa comisión y pudiéramos ahí precisar si el término es correcto o si no, corregirlo y ya se podría el dictamen ya corregido. Creo que para eso justamente es esta revisión que hace Estudios Legislativos. Gracias. Adelante, senadora Ana Lilia. Sí. Presidenta. Quiero hacer aquí algunas aclaraciones porque sí es necesario hacerlas desde ahorita. Tenemos que estudiarlo muy bien porque podríamos estar contraviniendo algunos artículos de la Constitución. El primero, el quinto y el 123, respecto a la libertad de profesión como un derecho humano, así como el derecho a un trabajo digno y socialmente útil, además de violentar el artículo 23, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La finalidad original de lo que aquí estamos discutiendo es muy loable, pero tenemos que estar claros que si nosotros votamos algo que contraviene la Constitución, llegará a la otra comisión y lo vamos a discutir en ese sentido y tendríamos que entonces estar pues anulando o modificando lo que ustedes o lo que nosotros ahorita votemos, ¿verdad? Entonces lo dejo ahí nada más como una aclaración. Sí, la senadora Nubia Mayorga. Yo propongo que se vaya igual que el primer asunto que hemos visto, que se vaya a revisión por la misma comisión con nuestros asesores, independientemente de lo que comenta la senadora Xóchitl, que Asuntos Legislativos también lo va a analizar y dará su punto de vista para llegar a una sola toma de decisiones y que quede totalmente claro si estamos violando algún artículo o la misma Constitución. Esa sería mi opinión. Presidente. Sí, adelante, senador Félix Salgado. Igual en los términos que plantea la compañera Nubia, atendiendo las inquietudes de la compañera Ana Lilia, yo creo que igual que en el caso anterior, quede a reserva y definamos también ahí algunas inconsistencias y la tratemos en otra sesión. Entonces, que regrese. Gracias, senador. La senadora Xóchitl Gálvez desea hacer una pregunta. Adelante, sí, senadora. Si me permite, Ana Lilia, en el caso de la muerte civil, que es algo que ya dictaminamos, que ya votamos, que es algo prácticamente similar porque no vuelves a ocupar un cargo público, ¿cómo se resolvió desde el punto de vista constitucional? Y aquí sí pregunto porque yo no soy constitucionalista y sí me gustaría como conocer cómo fue el concepto en esa iniciativa que de hecho la aprobamos en el Pleno. Sí. Precisamente en función de lo que ha comentado aquí el presidente, hubo temporalidad. Aquí no la estamos manifestando y es ahí donde tendríamos que analizarlo precisamente. Sí, aclaro, más que temporalidad, gradualidad, ¿no? Sí, si me permiten y en el ánimo de avanzar, si a cada iniciativa le vamos a encontrar alguna limitación, desde luego lo podríamos hacer en todas las leyes, pero todas las leyes son perfectibles. En el ánimo de tratar de avanzar, yo estaría de acuerdo en retirar, como lo ha propuesto Félix, como lo ha propuesto Nubia. Sin embargo, sí me gustaría hacer un exhorto respetuoso para que en determinado caso, si hay iniciativas que ya sea desde su origen o en el proceso de dictaminación llegan hasta este punto y no satisfacen, una vez agotada la discusión, la opinión de las senadoras y senadores, pues simplemente la votemos en contra, ¿no?
En este caso, haciendo eco de la solicitud que han planteado dos senadores, haremos lo mismo que con la iniciativa anterior, rogándoles, por supuesto, que nos hagan llegar esos comentarios y dudas lo antes posible para incorporarlos en los siguientes dictámenes a discutir. Se retira entonces igualmente esta iniciativa y pasaríamos al tercer proyecto de dictamen. Sí, adelante, senadora Citlali Hernández. Perdón que insista, es que no es un tema como de encontrarle peros a las propuestas, incluso, digamos, los planteamientos de las iniciativas creo que son planteamientos que de manera general podemos acompañar. El tema es que creo que falta o hay algunas deficiencias técnicas en los dictámenes y es ahí donde nos ponen esa disyuntiva, ¿no?, entre acompañar la propuesta o el espíritu de la propuesta, pero el dictamen, digamos, tiene como algunos vacíos, nada más es eso, y yo por eso insisto, el poder plantear como una mejor coordinación entre asesores y la Secretaría Técnica, para no tener que llegar a esto, porque la verdad es que sí, o sea, no lo hacemos con una intención de ponerle peros a todos, pues, sino como que nos generan dudas el planteamiento del dictamen, y es ahí donde creo que podemos mejorar mucho. Gracias, senadora. Pasaríamos entonces al siguiente tema, el siguiente proyecto de dictamen, también en sentido positivo, en materia de almacenamiento de la declaración fiscal de los servidores públicos en la Plataforma Nacional Digital. Este proyecto atiende a la iniciativa por la que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se reforma la fracción octava del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, presentada por las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En razón de que la versión íntegra del dictamen les fue entregada con oportunidad, pondríamos a su consideración la dispensa de la lectura del mismo y posteriormente pasaríamos al análisis y votación del proyecto de dictamen. De igual forma, quiero comentarles que esta iniciativa ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos Primera, por lo que de aprobarse el dictamen lo estaremos enviando a la Comisión de Estudios Legislativos para que hiciera lo propio. Le pediría entonces a la senadora Xóchitl Gálvez consultar a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Se pone a consideración la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen. Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, ¿sí van a levantar la mano? Las y los legisladores que estén por la negativa, ¿sí van a manifestar levantando la mano? Se dispensa la lectura del dictamen, señor presidente. Muchas gracias. Como es de su conocimiento, el pasado 26 de marzo, esta comisión aprobó el dictamen que contenía el proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de declaración patrimonial de interés y fiscal de los servidores públicos. El propósito de esta reforma fue que las declaraciones patrimoniales de conflicto de interés y fiscal de los servidores públicos sean obligatorias, auditables y públicas conforme a la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública. Un aspecto importante de esa reforma es que las 3 declaraciones serán auditables para verificar su veracidad y congruencia. Bueno, estoy ampliando el comentario. En ese sentido, la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional refuerza y complementa lo ya aprobado por este cuerpo colegiado, por lo que estaríamos logrando que la declaración fiscal de los servidores públicos se almacene y publique de manera íntegra en la Plataforma Nacional Digital. Es importante señalar que la publicación de dicha declaración será conforme a la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública. Otro aspecto importante de la reforma que ponemos a su consideración tiene que ver con una nueva atribución del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y de sus homólogos a nivel local para elaborar un plan anual de verificación de las declaraciones patrimoniales de interés y fiscal. Asimismo, se fortalece la facultad de verificación de las secretarías y los órganos internos de control, toda vez que que son ellos los que serán encargados de ejecutar este plan. De igual forma, se faculta al Comité Coordinador para que, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emita las normas e instructivos
bajo los cuales los declarantes deberán presentar la copia de la declaración fiscal. Por último, en materia de indulto a sanciones por faltas administrativas no graves, las autoridades resolutorias solo podrán ejercer esta facultad cuando comprueben que el servidor público causó el daño o perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos de manera culposa y que el daño causado no exceda de 200 UMAS y no de 2,000 UMAS, como se determina actualmente. En consecuencia, está a discusión en lo general el presente dictamen. Y vamos a abrir una lista de oradores. Se ha anotado la senadora Xóchitl Gálvez. Y si no hubiera algún otro orador, adelante, senadora. Bueno, básicamente el interés de esta modificación de la ley es que hoy lo obligatorio es presentar el comprobante que hiciste tu declaración fiscal, pero no se presenta la declaración fiscal como tal. Entonces, creemos que sí es importante que se almacenen y que la Secretaría de la Función Pública pueda auditar esas declaraciones fiscales. Es un cambio no mayor, pero sí relevante, por lo que tiene una implicación de congruencia, porque hoy basta con que diga yo presenté mi declaración de impuestos, pero no sabemos realmente si hay concordancia entre lo que presentaste como declaración de impuestos contra lo que ingresaste. Es básicamente el tema y se faculta a que la Secretaría de la Función Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción pues puedan hacer un plan de auditorías y yo creo que con esto sí estaríamos dando un salto pues importante en materia de transparencia. Yo estoy convencida que y quizá la parte que más comparto con Morena es esta decisión de combatir la corrupción. Coincido que ha sido uno de los cánceres más graves en los últimos años de nuestro país y no me queda más que darle la razón cuando en tribuna pues argumentan las cosas tan mal que se hicieron en el pasado, pero creo que sí es la oportunidad de poder corregir el futuro y ojalá se pueda castigar el pasado, ¿no? A medida de lo posible. Entonces, siento que es algo sincero, sencillo y que podríamos avanzar. Gracias. Gracias, senadora. Preguntaría si alguien más desea hacer uso de la voz. Si no es así, preguntaría también a los miembros de la comisión si alguien desea hacer alguna reserva para discutir en lo particular. Y si no hubiera reservas, le pediría entonces a la secretaria. Sí, la senadora Eunice Romo en el uso de la voz. Sí, aprovechando la participación y digo, entiendo que es del grupo parlamentario del PAN y podemos a través de la senadora Xóchitl conocer qué se está pensando o cómo se está resolviendo o se contempló que hay una transgresión a la facultad exclusiva que tiene la Secretaría de Hacienda. O sea, es decir, en el análisis que nosotros o que realizamos, sí vemos ahí que hay un empalme de tareas, por decirlo de alguna manera, en donde estamos quitando, en el afán de querer auditar esta información que nosotros damos de manera clara, no vemos ahí un supuesto intervención de entre los órganos de control y esa coordinación. A mí me cuesta un poco de trabajo entenderlo, debo de reconocerlo cuando leí la iniciativa, porque sí veo que ahí se transgreden atribuciones. En ese sentido, o sea, yo entiendo que la modificación es muy pequeña, pero me preocupa en qué marco vamos a dejar a cada uno. La obligación Adelante, senadora. de recuperar los impuestos sigue siendo de Hacienda. Tú presentas ante Hacienda tu declaración, pero obviamente es algo privado. Cuando eres funcionario público, la entregas para que se almacene dicha declaración, o sea, la que ya presentaste ante Hacienda, en una base de datos seguramente de la función pública, y la función pública puede auditar
esa información. Simplemente hoy no lo puede hacer porque la función pública no conoce la declaración de impuestos de ninguno de los funcionarios. Solo conoce que fue presentada en tiempo y en forma y solo te sanciona por no presentarla. Entonces aquí lo que pasaría es que lo que tú dijiste ganar lo va a conocer la función pública y vas a decir, pues yo ingresé 4 millones de pesos. Y entonces es donde la Secretaría de la Función Pública puede auditar diciendo, si este funcionario tiene un sueldo de 100,000 pesos, pues tiene que explicarme de dónde obtuvo los 2,5 millones de pesos adicionales. Y entonces sí puede dar un seguimiento patrimonial, que es lo que siempre hemos reclamado, a los ingresos dudosos, como pues, el coche que trae el alcalde que decía, pues de dónde salió si sus ingresos no dan. Entonces, básicamente es la declaración que ya haces, que sea pública, bueno, que esté en una base de datos y pueda ser evaluada por parte de la Secretaría. O sea, sí es un avance en transparencia, me parece que muy, muy importante. Lo que estamos planteando, que podría ayudar muchísimo a la función pública a conocer el detalle de los ingresos de cada funcionario. Hoy no lo puede saber con el esquema actual. Pero no hay ninguna invasión de facultades, porque Hacienda es su chamba y simplemente tú entregas tu declaración de impuestos. No, porque es simplemente darle más facultades, o sea, que tengan más capacidad de información para poder detectar cualquier enriquecimiento ilícito a tiempo, y no pues, cuando ya se fue y ya no puedes hacer absolutamente nada. Gracias, senadora. La senadora Citlali Hernández había pedido el uso de la voz y después la senadora Nubia Mayorga. Adelante, senadora. Pero sí hay como una facultad tributaria que se le está dando a la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Que es, digo, yo tenía una duda similar. Entonces, ¿sí es una facultad tributaria la que se está dando? No. Yo propongo que se haga la pregunta y ahorita la recogemos, ¿no? Sí, ahí está en la mesa la pregunta que hace la senadora Citlali Hernández. Ahorita le damos respuesta. Adelante, senadora Nubia Mayorga. Lo que comenta la senadora Eunice, nada más para comentar. El órgano interno de control, que hoy depende de la Secretaría de Función Pública y que anteriormente, y que les paga hoy la Secretaría de Función Pública, a ellos se les entrega la declaración patrimonial. Entonces, sí es un tema que ve tanto el órgano interno de control y el órgano interno de control de cada dependencia, lo manda a la Secretaría de Función Pública a que tenga todas las declaraciones y ellos mismos le dan la evolución, si es que lo hubiese. Eso ya se viene haciendo en la práctica. Lo que entiendo es que aquí nada más quieren incluir la declaración fiscal aunada a la que ya vienen presentando en forma normal. Y la declaración fiscal, esa sí se tiene que realizar en forma anual desde hace igual muchos años, sino que simplemente quieren el acompañamiento de las dos. Es lo que yo estoy entendiendo que es así. Gracias, senadora. En el uso de la voz, la senadora Xóchitl Gálvez. Básicamente es entregar tu declaración de impuestos como parte complementaria de tu declaración patrimonial y aceptas que sea almacenada para tener un histórico de pues, todas tus declaraciones de impuestos. Si hoy tuviéramos esas declaraciones de impuestos de muchos funcionarios, hoy podríamos tener certeza de actos de corrupción tremendos, porque si no coincide lo que declaraste contra lo que dices tener, pues ahí está muy claro cómo la función pública puede investigar y sancionar. Simplemente es que entregues el contenido de tu declaración de impuestos como funcionario público y se almacene en una base de datos y que la Secretaría de la Función Pública pueda investigar. Yo lo que diría, como una propuesta, que lo aprobáramos y en ese lapso le consulten a la Función Pública ya como si tiene algún inconveniente. Yo creo que a ellos les va a encantar tener un poco más de información más allá de lo que le dicen que tienen los
los funcionarios, porque la declaración de impuestos ahora es muy interesante, porque básicamente ya está rellenada, ya tú nomás la presentas, porque Hacienda ya te dice ingresaste tanto, ¿no? Y te dice te toca pagar tanto, ¿no? Entonces, ya está muy difícil decirle ingresé menos de lo que los bancos me dicen que ingresé. Entonces, yo creo que es algo súper positivo en el sentido de poderle dar a la función pública más herramientas de que pueda realmente castigar cualquier acto de corrupción. Gracias, senadora. Una vez más la senadora Citlali Hernández. Sí, perdón. Sí, yo creo que para la función pública, por supuesto que sí es una herramienta importante. Donde me parece que hay una opinión, digamos, un poco en contra, es por parte de Hacienda, justo por lo que planteaba la senadora Unice, y ahí sí, esta vez, digamos, para no hacer tiempo, yo soy malísima con los temas de Hacienda y demás, pero sí le pediría a alguno de los asesores que pudieran explicar el planteamiento que nos hace Hacienda, un poco quizás para no quedarnos solo en un tema de no tener atribuciones, sino me parece que sí hay un tema ahí con Hacienda y que pudiéramos quizás replantearlo o mejorarlo, o que tú igual nos puedas dar respuesta concreta. Yo digo, en lo que le hacen llegar esas observaciones a la senadora Citlali Hernández, yo me permitiría simplemente aclarar, nosotros no observamos ningún traslape de atribuciones a propósito de la duda que tenía la senadora Unice, es decir, la parte fiscal, tributaria, incluso a la que tú te referías, pues sigue en manos exclusivas de la Secretaría de Hacienda, no hay ninguna atribución que se esté compartiendo o invadiendo que actualmente le pertenece a la Secretaría de Hacienda. Y sí es una iniciativa que lo que está planteando es fortalecer los mecanismos de fiscalización, haciendo mucho más transparente la declaración fiscal. Todos ustedes aquí lo saben, que de acuerdo a las obligaciones que tenemos, que tienen los servidores públicos, en el caso de la declaración fiscal, pues únicamente se registra el recibo prácticamente de que efectivamente fue presentada, pero no es, la información no está disponible. ¿Qué estaríamos logrando con esto? Que estuvieran en esta plataforma nacional todas estas declaraciones y que efectivamente los órganos internos de control, a quienes sí se fortalece, hay que decirle con todas sus letras, en esta iniciativa tengan mayores elementos para poder hacer su trabajo. En ese sentido, desde nuestra perspectiva, una iniciativa positiva. Pero no sé si Citlali quisiera que abundar en la materia. Sí, más bien, si me lo pueden. Sí, bueno, muchas gracias, senadoras y senadores, que nos permitan hacer esta intervención para precisar algunas de las consideraciones que en la oficina de la senadora Citlali se observaron respecto de este dictamen, que a diferencia de los dos primeros que se acaban de discutir, este no se conoció previamente, razón por la cual no pudimos hacer llegar previamente las consideraciones. Primero entraríamos a exponer la parte que tiene que ver con ciertos riesgos de transgresión respecto a las facultades que son exclusivas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recaudar contribución, o sea, porque nos parece que incluso impacta directamente en actividades como la recaudación de contribuciones o los pagos de impuestos anual mediante la declaración ante oficinas autorizadas conforme al Código Fiscal de la Federación. Y enseguida expondríamos las consideraciones que también tenemos a la vista respecto a la opinión que tendría en este momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Perdón, si me permite hacer una pregunta. Sí. ¿De qué manera impacta la recaudación? No, a ver, creo que estamos hablando de cosas. ¿Me permiten un momento antes de darles la voz?
Creo que lo podemos votar. Creo que es muy claro las dudas que tenemos. Yo creo que son legítimas las dudas que tenemos. No me parece que debamos excluir cualquier situación que nosotros observamos en la revisión, a lo mejor muy escueta. Creo que muchas de las veces venimos ya con una posición clara respecto a algunas dudas, pero en este caso yo presenté esta duda, la intenté aclarar aquí. Me parece que si la intención es no estar retrasando la dictaminación, podemos votarla. A mí me hubiese gustado, antes de votar este dictamen, poder conocer a través de ustedes, que al final de cuentas son los que tienen el trabajo hecho en la dictaminación, que es de donde se nutre, una opinión de Función Pública, una opinión de la Secretaría de Hacienda, para que todas estas dudas que se exponen el día de hoy pudieran ser digeribles y a lo mejor nosotros tener herramientas para poder emitir un voto. Con estas dudas yo sí anunciaría que me votaría en contra, porque no estoy conociendo y estoy, por el contrario, desconociendo algunas cosas que me parece que debiéramos atender en el dictamen. Entonces, si la intención de esta reunión es enlistar y no retrasar, yo propongo que la votemos y con eso resolvemos también las tareas propias que ha hecho la comisión. Sí, yo diría, el propósito, por supuesto que es avanzar, pero también resolver las dudas. Yo le solicitaría una vez más a la senadora Eunice que nos dijera en concreto cuáles son las dudas a fin de solventarlas aquí, y si no se solventan aquí, poder hacer las consultas pertinentes. Lo mismo en el tema de la senadora Citlali. Si nos puede repetir la duda en específico y sobre eso decidimos. Insisto, a mí me hubiese gustado conocer una opinión de la Secretaría de Hacienda para poder nutrir el dictamen, porque, insisto, y a mí me parece que se transgreden facultades. Esa es mi duda. La verdad, no creo que quede satisfecha esta duda en este momento, y como no conozco, no tengo una opinión ni de Función Pública ni de Hacienda, preferiría no acompañar esta dictaminación. Muchas gracias. Adelante, senadora Citlali Hernández. No, nada más. A ver, yo sí haría un exhorto, y de verdad que no es nada personal con el técnico. Aquí sí podría, evidentemente todas estas dudas y estas observaciones las podríamos haber hecho llegar antes. No lo hemos hecho porque nos llegó tarde, y en ese sentido creo que no hay, pues digamos, a veces margen de maniobra para poder contribuir a ello. Entonces, digamos, la duda que nos alerta es el tema de que, digamos, de alguna manera obliga a los servidores públicos a presentar, digamos, esta declaración fiscal transgrediendo la función de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Se ha dicho aquí que ya se ha dicho que no. Entonces, bueno, creo que lamentablemente ya no es aquí el espacio para poder hacer todos los cambios técnicos, pero bueno, me sumaría a lo que dijo la senadora Eunice, sino bueno, que se pueda poner a votación y ya. Sí, la senadora Xóchitl Gálvez y después la senadora Nubia Mayorga. A ver, yo quiero confirmar que no se transgrede, porque simplemente el funcionario público presenta su declaración de impuestos en Hacienda como siempre y la sube a una base de datos a la función pública para que tenga conocimiento de cuál fue su declaración de impuestos. No tiene que ver con la recaudación, simplemente tiene que ver con la transparencia. Yo pondría en la mesa un tema, antes de, si realmente hay dudas, pues que las pudiéramos aclarar, tanto con la función pública, porque yo estoy segura que la función pública le va a interesar tener una herramienta de este tipo, y pues yo propondría que se retire, se discuta, la detallemos, y que la votemos en contra porque no estamos convencidos del tema, pero no por dudas. Si quieren, yo hago esa propuesta y nos juntamos para ver las otras tres.
es complementaria, como dice el senador, a la de él, porque obviamente el contador tiene que tener conocimiento de esta declaración. Yo lo que adiciono es que quede almacenada en una base de datos en la función pública, y en caso de que algún día un funcionario sea investigado, la función pública tenga los elementos para conocer, porque además la va a entregar de manera voluntaria. O sea, está en la ley, quiero ser funcionario público, pues tengo que entregar mi declaración de impuestos. O sea, es como ahorita el presidente obligó a todos sus colaboradores a hacer público todo lo que tenían. Y no estaba en la ley previsto que fuera público, pero el presidente, por un acto de congruencia, de transparencia, dijo: quien quiera trabajar en mi gobierno tiene que hacer público lo que tiene. No quiere hacer público lo que tiene, no puede trabajar en este gobierno. Yo recuerdo la contundencia con la que él le habló a sus funcionarios. Bueno, quien quiera estar en el gobierno pues tendrá que entregar, no la va, simplemente para que se almacene en una base de datos y la función pública pueda auditar. Yo lo que propondría, en un afán de avanzar propositivo, es retirarla, discutirla con sus asesores, discutirla con Hacienda y la función pública. Creo que ya son 3 iniciativas, valdría la pena una reunión de trabajo, pero quizá no de asesores, una reunión de trabajo de senadores con nuestros asesores para ir de una vez. Entonces, si aceptan esa propuesta, pues la pongo en la mesa, más que votarla en contra, porque pues sería lo que procedería, pues a lo mejor la podemos salvar, porque me parece que es una iniciativa bastante importante. Gracias, senadora. Senadora Nubia Mayorga, adelante. Como servidor público, no es algo nuevo que se vaya a hacer presentar la declaración fiscal. Esa se viene haciendo desde hace bastantes años. Yo lo que entiendo, repito, es solamente que quieren que tenga una base de datos la Secretaría de Función Pública para ver la evolución patrimonial. Pero yo coincido, vámonos igual que el punto 1 y 2, que se siga analizando por nosotros, y si se tiene que pedir una recomendación haciendo a Función Pública, pues que se haga. No le veo ningún problema porque se viene haciendo. Simplemente creo entender que se quiere dejar plasmado en un documento, y eso es lo que tendríamos que hacer. Adelante. Bueno, corriendo la misma suerte que las anteriores iniciativas, vamos a hacer el retiro de esta para que sea analizado y votado en próximas reuniones. Yo aprovecharía para hacer un comentario general. Por supuesto que en muchos de los temas anticorrupción, incluso transparencia y participación ciudadana, está involucrada no solamente la función pública, no solamente la Secretaría de Hacienda, sino el Instituto Nacional de Transparencia y algunos otros órganos del Estado mexicano. Y creo que es entendible que queramos hacer consultas y recabar las opiniones a todos ellos. Sin embargo, yo también debo decir, en el mejor de los ánimos, que este es un poder público que necesita, por supuesto, decidir por sí mismo. Y yo, imaginen ustedes en una situación hipotética donde nosotros tengamos una opinión distinta a la del Poder Ejecutivo, por ejemplo, para quitarle ciertas funciones al Poder Ejecutivo, pues naturalmente nos van a contestar que no están de acuerdo. Hemos hecho un par de consultas a la Auditoría Superior de la Federación para otros temas en la materia. Hago extensivo este comentario con una iniciativa que ya retiramos una vez, que tiene que ver con las auditorías especiales, y por supuesto que la Auditoría Superior de la Federación nos dice que no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la prerrogativa de decidir a quién auditar de manera especial y no darle espacio a otras peticiones de auditoría. Entonces, simplemente para que tengamos claro cuáles son los alcances de estas consultas, y con mucho gusto las hacemos, sin embargo, que no terminen siendo determinantes en la decisión que este órgano legislativo está obligado a tomar. Pero bueno, dicho lo anterior, retiramos entonces el dictamen y pasaríamos al cuarto dictamen. El siguiente proyecto de dictamen tiene como propósito fortalecer la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de declaración patrimonial de los servidores públicos. Este proyecto atiende a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentada por la senadora Xóchitl Gálvez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y secretaria de esta comisión.
Debido a que la versión íntegra de este dictamen les fue entregada con oportunidad, pondríamos a su consideración la dispensa de su lectura y posteriormente pasaríamos a su análisis y votación. De igual forma, les informo que este dictamen también ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Transparencia y Estudios Legislativos segunda, por lo que de ser aprobado lo estaremos enviando a dicha comisión para que hiciera lo propio. Le pediría a la senadora Xóchitl Gálvez consultara a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen. Se pone a consideración de las y los senadores de esta comisión si se dispensa la lectura de esta iniciativa. Los senadores que estén por la afirmativa, levantar la mano. Los senadores que estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Se dispensa la lectura, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Para exponer este proyecto me gustaría darle a usted el uso de la voz, toda vez que es la autora de esta iniciativa, para que pudiera explicarnos el propósito y los alcances de la misma. Una vez concluida su exposición, abriríamos la ronda de oradores. Senadora. Bueno, básicamente esta iniciativa aborda dos temas que me parece que no están claramente legislados y que se prestan a confusión. Uno de ellos es el conflicto de interés. Señalo que no es un delito que un funcionario público tenga empresas o que tenga amigos relacionados a negocios. Lo grave es no declararlo como un posible conflicto de interés en tu declaración patrimonial y de conflicto de interés. Entonces, trato de hacer una definición lo más clara posible para decir qué es el conflicto de interés y establezco, lo voy a leer por lo técnico que es: conflicto de interés, la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales familiares, por consanguinidad o afinidad de pareja, de amistad, afectivas, profesionales, laborales o de negocios. Con esto quedaría muy claro que los funcionarios en su conflicto de interés pues tendrían que declarar si tienen negocios, si tienen amistades cercanas, y creo que un ejemplo lo vuelve a dar el presidente de la República cuando le pidió a un amigo que se dedicaba al tema de la papelería que se excusara de participar en una licitación pública. Yo creo que no debió haber llegado a ese extremo, pero bueno, él lo hizo, justamente porque había sido el padrino de bautizo de la hija. Entonces, hubiera bastado que se declarara como un posible conflicto de interés y con que él no interviniera en la licitación era suficiente. Entonces, creo que de este tema vamos a hablar muchísimo en el futuro, y lo que hace esta iniciativa es precisar el conflicto de interés y también el tema de la situación patrimonial, dejar claro que en los casos que el declarante de situación patrimonial, en el artículo 37, cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o pareja sentimental, parientes por consanguinidad, afinidad en línea recta o colateral hasta el segundo grado, o para terceros con los que tenga relaciones de dependencia económica, tutela o tutoría profesional, laboral o de negocios, o para socios o sociedades en las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. O sea, aquí nuevamente el tema de conflicto es que pues basta que pongas a nombre de tus no dependientes económicos, negocios, y entonces ya no te ves obligado a declararlos. No estamos diciendo que sean ilegales, lo que estamos planteando es que lo declares. Yo en mi caso, por ejemplo, no estaba obligada a declarar a qué se dedica mi hija de 30 años, porque ya no es mi dependiente económica, pero lo hice por un tema de transparencia. Eso es lo que busca esta ley, que tus no dependientes económicos puedas declarar en su situación patrimonial. Y una modificación más es el artículo 39, en el mismo sentido, en el artículo 52, en el artículo 60, o sea, en todos, anexo hasta el segundo grado, y en el tema de la declaración
patrimonial, pues también que quede claro que tienes que declarar lo de tu pareja, concubina, conviviente, relación sentimental o cualquier tipo de relación que tengas con esa persona, porque lo que quieras, pero sí que quede claro que, porque se dio un debate público sobre si no vivo con ella, entonces no es mi concubina, pero públicamente, pues es tu pareja sentimental, entonces sí estás obligado a declararlo. Todo eso quedaría en la ley, si lo ven ustedes y lo leen con detalle, pues lo que se busca es precisar tanto el conflicto de interés como el ampliar hasta segundo grado, el declarar los bienes que tienen y así pues evitar que el funcionario ponga a nombre de los hijos que ya no son dependientes económicos directos, pues las propiedades. Yo les agradecería apoyar esta iniciativa, creo que por donde la veamos es una iniciativa que amplía la transparencia y la rendición de cuentas de cualquier funcionario público. Muchas gracias. Gracias, senadora Xóchitl Gálvez. Está abierto el registro de oradores. Si no hubiera oradores, preguntaría si algún senador o senadora desea hacer alguna reserva en lo particular, y si no, pasar a la votación en lo particular y en lo general. Por tanto, le pediría a la senadora Xóchitl Gálvez sea tan amable de levantar la votación. Muchas gracias por apoyarle. Se pone a consideración de las y los senadores presentes en lo general el dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda con proyecto de decreto por lo que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de declaración de situación patrimonial de personas y servidores públicos. Se solicita a las y los senadores que manifiesten el sentido de su voto, empezando por los senadores del lado izquierdo. Senadora Marta Guerrero. En contra. A favor. Senador Mario Zamora. Citlali Hernández en contra. Clemente Castañeda a favor. Xóchitl Gálvez a favor. Gutiérrez en contra. Eunice Romo en contra. Rivera Ana Lilia en contra. Vamos en contra. 7 votos en contra, 4 a favor, señor presidente. No se aprueba el dictamen. Gracias, senadora. Bueno, pasando al siguiente punto del orden del día, tenemos para su discusión y en su caso aprobación 9 proyectos de dictamen a proposiciones con punto de acuerdo en sentido positivo. El primero de ellos exhorta al Congreso del Estado de Tabasco a llevar a cabo todas las acciones necesarias a fin de combatir la corrupción y evitar la discrecionalidad en la contratación de obra pública. El segundo, relativo a 3 proposiciones relacionadas con la compra de autotanques de combustible en Estados Unidos que efectuó el gobierno federal, que por la similitud que guardan en su materia se dictaminaron en conjunto. El tercero, por el que se exhorta respetuosamente a los integrantes del H Congreso de la Unión a realizar su declaración de situación patrimonial y de intereses con la finalidad de erradicar actos de corrupción y posibles conflictos de interés a través de la transparencia y la rendición de cuentas. El cuarto, para exhortar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que actualice su régimen normativo interno en materia de transparencia y ética. El quinto,
para que el Poder Ejecutivo Federal garantice a la ciudadanía su derecho humano de acceso a la información, derivado de las declaraciones de inexistencia de información como respuesta ante solicitudes de acceso a la información pública. El sexto, para que la Secretaría de la Función Pública investigue los posibles hechos de corrupción y verifique las denuncias que se han presentado en torno al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El séptimo, para solicitar a la Función Pública un informe sobre la política general de contrataciones públicas y a su vez se exhorta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para que emita recomendaciones al respecto. El octavo, para solicitar al Gobierno de la Ciudad de México un informe sobre los ingresos del fideicomiso para la construcción y operación de la central de abasto de la Ciudad de México por diversos servicios, como servicios de peaje, baños, estacionamientos aéreos, pernoctas, subasta, básculas, propaganda y publicidad, derecho de piso. Y el noveno, para convocar a la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a una reunión de trabajo para dar a conocer el plan de trabajo y acciones que implementará para cumplir con sus atribuciones legales. Si me permiten, como lo hemos hecho en otras ocasiones, me gustaría poner a su consideración por economía procesal realizar una sola votación en lo general de los dictámenes propuestos, salvo que existan observaciones de algunos dictámenes por los que los estaríamos apartando, reservando para su discusión en lo particular. En caso de que alguno de ustedes desee reservar alguno de estos dictámenes, se procederá, como decía, a su análisis, discusión y votación de manera particular al concluir la votación de los dictámenes no reservados. Debido a que la versión íntegra de los dictámenes les fue entregada con oportunidad, le pediría a la Secretaría ponga a consideración de los integrantes de la comisión si se dispensa la lectura de los mismos. Con instrucciones de la Presidencia se pone a consideración la dispensa de lectura de los dictámenes. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Se dispensa la lectura de los dictámenes, presidente. Muchas gracias, secretaria. Consultaría a las y los integrantes de esta comisión si desean reservar algún dictamen para que sea separado de la discusión y votación en lo general. Si no hay reservas, se procederá entonces a su análisis, discusión y votación de manera conjunta. Por lo anterior, le pediría a la Secretaría someter a votación de los integrantes de esta comisión si son de aprobarse los dictámenes que pusimos a su consideración. Sí. En el que el exhorto al Infonavit, ese me gustaría, es el D. Sí, ¿verdad? El D. Ok, le informo a esta comisión que ha sido separado el dictamen número 4 para que sea discutido y votado en lo particular. Si no hubiera más reservas, le solicitaría a la senadora Xóchitl Gálvez levante la votación correspondiente. Con instrucciones de la Presidencia se pone a consideración de las y los integrantes de las comisiones la aprobación de los dictámenes no reservados. Se solicita a los senadores que manifiesten el sentido de su voto, empezando por los senadores del lado izquierdo. Senadora Marta. A favor. De este lado. Yo no me quiero hacer una pregunta. Yo reservaría otro más y los otros los votaría en contra, además del que decía la senadora Eunice,
el C, un segundo, me parece que es. El tercero, sí, el C. Clemente Castañeda, a favor. Xóchitl Gálvez, a favor. ¿En contra? Eunice Romo, en contra, excepto los reservados. Rivera Ana Lilia, en contra. Félix Salgado, en contra. Se aprueban, señor presidente, 6 votos a favor, 5 en contra. Muchas gracias, secretaria. Pasaríamos entonces, si están de acuerdo, a la discusión y votación en lo particular de los dictámenes reservados, que son el tercero y el cuarto. Le concederé el uso de la voz a la senadora Eunice Romo para que, si le parece, haga sus comentarios sobre el tercero. Sí, me pareció pertinente reservarlo toda vez que, aunque el sentido del dictamen aparece en positivo, yo lo acompañaría el exhorto, y es por eso que solicito que se pudiera hacer la votación diferenciada, porque efectivamente acompañaríamos o vemos necesario este exhorto. Entonces, en ese sentido es porque se retira el dictamen. Queda claro el motivo de la solicitud. Si no hubiera más oradores, entonces pasaríamos a la votación del dictamen que ha sido reservado por la senadora Eunice Romo para su votación, que es el dictamen marcado con el número 4, correspondiente al Infonavit. Le pediría a la senadora Xóchitl Gálvez sea tan amable de levantar la votación correspondiente. Se somete a votación el dictamen número 4. Las y los senadores que quieran emitir, que emitan su voto de izquierda a derecha. Empezamos. Adelante, senadora. Nada más de ese dictamen. De los reservados. Del reservado en 4. Clemente Castañeda, a favor. Xóchitl Gálvez, a favor. Dani Gutiérrez, a favor. Repito, a favor en este. Rivera Ana Lilia, a favor. A favor. Se aprueba por 11 votos por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, senadora Xóchitl Gálvez. Pasaríamos entonces a la discusión y votación del dictamen número 3, que para conocimiento de la Asamblea le pediría nada más al secretario técnico hiciera referencia a cuál es ese dictamen, cuál es su contenido. El 3 es el dictamen que recae al punto de acuerdo de la senadora Lucía Trasviña, que solicita respetuosamente a todos los integrantes, sin distinción partidaria alguna, de quienes forman parte del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a realizar su declaración de situación patrimonial y de intereses con la finalidad de erradicar actos de corrupción y posibles conflictos de interés a través de la transparencia y la rendición de cuentas. Muchas gracias al secretario técnico. Preguntaría si alguien desea hacer algún comentario sobre este dictamen que ha sido reservado para su discusión aparte. La senadora Citlali Hernández. Sí, nada más, sí acompañamos por supuesto toda la propuesta, nada más en el tema de que se hagan públicos, me parece que transgrede ahí también como, digamos, no está normado el que se obligue a que se haga público y, digamos, todos hacemos públicas o no nuestras declaraciones. En lo personal yo siempre lo hago público, pero debido a que no es una obligación, digamos, normativa, yo nada más le quitaría eso y en lo demás acompañarlo. A ver. Nada más para entender, ¿estaría haciendo usted una propuesta de modificación al dictamen? Ok, en términos, si pudiera ser más específica, senadora, nada más para ver cuál sería la parte y qué tendríamos que agregar u omitir y todos lo tuviéramos claro. Sí. Se pide que se entregue, digamos, a los órganos internos una declaración de conflictos de intereses, etcétera, etcétera, etcétera,
pero a todos, que todo lo hacemos, digamos, se plantea si lo hacemos público o no. Algunos deciden no hacerlo público por seguridad, por 1000 temas, ¿no? Yo en lo personal lo hago público porque creo en ello, pero el exhorto plantea, digamos, la obligación o el mandato a que se haga público. Y ya que, digamos, cualquier legislador pudiera decir, yo no quiero hacerlo público y me está transgrediendo el derecho a no hacerlo público, ahí encontraría un problema. Esa es la modificación que haría, digamos, para que el exhorto no perdiera, digamos, la fuerza y la validez. Gracias, senadora Citlali Hernández. La senadora Xóchitl Gálvez quería hacer un comentario. A ver, yo creo que se perdería el enfoque del punto de acuerdo, porque justamente hoy todos estamos obligados a presentar nuestra declaración patrimonial y de conflicto de interés, y tú decides si la haces privada o pública. Creo que lo que la senadora Trasviña busca con este punto de acuerdo, que finalmente es un punto de acuerdo, es invitar a todos los senadores a que todos lo hagamos público. Entonces, yo creo que cambiarlo pues sería dejar como está hoy en la ley. Yo en lo personal sí creo que todos los senadores estamos obligados, al igual que Citlali, su servidora tiene pública su declaración 3 de 3 y su conflicto de interés y su declaración fiscal, porque me parece que si hacemos leyes y estamos tratando de invitar a todos los demás a que sean transparentes, yo acompañaría este punto de acuerdo porque me parece interesante, pero en los términos que está, porque si no, perdería su esencia el punto de acuerdo. Finalmente, es un llamado, cada quien tomará la decisión si lo quiere o no lo quiere hacer público, pero me parece bien que venga de una senadora de Morena, invitando a todos los senadores de su partido a hacerlo público y a nosotros también, ¿no? A los de los demás partidos. Por eso yo lo votaría a favor en los términos que viene. Gracias. El senador Mario Zamora. Yo quiero reiterar y hacer público el respeto y cariño que le tengo a la senadora Trasviña, y por supuesto que va a contar con todo mi apoyo, y estoy seguro que todos los demás compañeros, sobre todo de su partido, lo van a apoyar, porque desgraciadamente no está aquí, pero ya lo dijo muy claro en tribuna que la senadora Trasviña no tiene miedo, así que más vale que jalemos ahí con ganas con ella. Yo simplemente quisiera agregar y recordar que justamente esta comisión ya discutió una reforma al respecto. Es decir, y por cierto fue aprobada por unanimidad de todas las senadoras y senadores en el sentido de la obligatoriedad no solo de presentar las declaraciones, sino además de hacerlas en una versión de carácter público. Por cierto, ahorita lo comentaba yo en corto con la senadora Citlali Hernández, ese dictamen no ha pasado al Pleno y ya fue aprobado por esta comisión con el respaldo de todas y de todos ustedes ya hace algunos meses. De tal suerte que, si me lo permiten, pues yo aprovecharía para en algún momento recoger un exhorto a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación para que justamente ese dictamen, repito, aprobado por unanimidad en esta comisión, pueda discutirse en el Pleno. Y por supuesto, en lo particular refrendaría el exhorto que hace la senadora Trasviña. Adelante, senadora Eunice Romo. Sí, me parece que haciendo un análisis, leía el resolutivo, me parece que si quitamos la parte de hacer públicas, pierde completamente el sentido del exhorto, pero se salva, el exhorto se salva porque pues también afirma que en términos de la normatividad aplicable, les decimos, pero no, al final de cuentas la normatividad establece y da el derecho a cada legislador a poder hacerlo público, ¿no? Sí, mis modificaciones. Adelante, retira entonces la senadora Citlali las modificaciones que había propuesto y le pediría yo a la senadora Xóchitl Gálvez levante entonces la votación sobre el dictamen reservado en los términos en los que fue originalmente propuesto por la senadora Lucía Trasviña, que tanto admira el senador Mario Zamora. Por instrucciones del presidente, someto a votación el dictamen tercero por el que se exhorta respetuosamente a los integrantes del Congreso de la Unión a realizar su declaración de situación patrimonial y de interés con la finalidad de erradicar actos de corrupción y posibles conflictos de interés a través de la transparencia y la rendición de cuentas.
Los senadores que estén por la afirmativa, bueno, emitan su voto, por favor, del lado izquierdo a derecho. Clemente Castañeda, a favor. Xóchitl Gálvez, a favor. Daniel Gutiérrez, a favor. Eunice Romo, a favor. Rivera Ana Lilia, a favor. A favor. Señor presidente, se aprueba por unanimidad con 11 votos a favor. Muchas gracias a las senadoras y senadores. Por último, tendríamos el apartado de asuntos generales, por lo que quisiera consultar a las y los integrantes de esta comisión si desean tratar algún asunto en general. Tengo un asunto. Sí, ha registrado para asuntos generales la senadora Xóchitl Gálvez. Adelante, senadora. Bueno, fundamentalmente en días pasados devolvimos las ternas de los magistrados anticorrupción después de un amparo que interpusieron y pues tuvimos que de manera apresurada. Yo creo que es importante que veamos con el Ejecutivo el que se envíen estas ternas, porque hoy está endeble el Sistema Nacional Anticorrupción, porque de acuerdo a la Constitución, ni siquiera a la ley, cualquier caso grave de corrupción lo tienen que conocer esta sala del Poder Judicial, que hoy está acéfala. Entonces, en caso de que lo atendiera algún otro responsable, y ahorita está una sala temporal, creo que esto es inconstitucional y pondríamos en riesgo cualquier acto para castigar la corrupción y el esfuerzo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera y lo mismo que está haciendo la Fiscalía Anticorrupción. Creo que sí es importante que ya se hagan estos nombramientos. No sé si pudiéramos como comisión solicitar al Ejecutivo que nos mande esas ternas, porque de verdad todo este esfuerzo que está haciendo el presidente puede no consolidarse en castigo, dado que no están estos magistrados nombrados en el Poder Judicial de la Federación. Entonces creo que sí es un tema pendiente, delicado y complicado. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Xóchitl Gálvez. Pues que esta comisión pudiera hacer o sea, la petición es que esta comisión, como es la responsable, pudiera hacer una petición al Ejecutivo, un exhorto, pero como comisión, de que se nos envíen estas ternas para complementar ya el Sistema Nacional Anticorrupción. De verdad, si lo atiende otra sala en un amparo, al final pueden decir que no era la facultada por la Constitución y pueden quedar en libertad verdaderos delincuentes. Muchas gracias, senadora Xóchitl Gálvez. Yo me permitiría ampliar la petición que hace la senadora Xóchitl Gálvez para ponerla a su consideración. Yo creo que valdría mucho la pena que esta comisión pudiera hacerle una atenta invitación al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto para conocer todo lo relacionado con la política anticorrupción y contribuir desde esta instancia no solamente a su conocimiento, sino a su implementación y fortalecimiento. Es decir, parte del diálogo que tiene que hacerse con nuestra contraparte, el Poder Ejecutivo, pero además con otras instancias que hoy son parte del Sistema Nacional Anticorrupción, implican una reunión de trabajo que podamos tener los miembros de esta comisión. Me parece que esa sería una extraordinaria oportunidad para aprovechar y resolver quizá muchas de las dudas que hay, no solo en los dictámenes que han sido retirados para su mayor análisis, sino para ampliar nuestra perspectiva integral de la política nacional anticorrupción. Me permito proponerles, sin necesidad de llevarlo a votación, y si estuvieran de acuerdo, poder tener esta reunión con
todo el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, pues a fin de enriquecer justamente esta discusión y tener mayores elementos para poder seguir avanzando en la materia. Si ustedes están de acuerdo que esta presidencia haga la solicitud correspondiente y poder construir con ustedes una agenda de trabajo y una reunión eventual con todo el sistema coordinador, con todo el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, donde estaríamos incluyendo desde luego pues el tema al que se ha referido la senadora Xóchitl Gálvez. Sería un primer asunto. El segundo asunto, simplemente para que quede en el registro de esta comisión, hemos recibido ya la respuesta de la Secretaría de la Función Pública a las preguntas que se recibieron de la sociedad civil en el marco de la comparecencia de la titular de esta dependencia ante esta comisión, que se celebró el pasado 14 de octubre, en atención a los principios de máxima publicidad, transparencia y parlamento abierto. El documento íntegro quedó ya publicado en el micrositio de esta comisión, y este documento ha sido también entregado en las oficinas de todas y de todos ustedes para su conocimiento. Y finalmente, el último punto en asuntos generales que esta presidencia desea compartir con ustedes es que recibimos la petición de la senadora Eunice Romo, quien en la reunión ordinaria anterior solicitó una relación de los temas que tenemos en estudio. Se han entregado ya en las oficinas de todos ustedes los asuntos turnados a esta comisión de las dos legislaturas anteriores, por lo que les solicitamos nos pueden indicar a la brevedad sobre los instrumentos que deseen mantener vigentes para ser dictaminados o, de lo contrario, descargar las propuestas de nuestro inventario legislativo y poder actuar en consecuencia. Sirva esto como una notificación para que sepan ustedes que estos asuntos están ya en su poder. Adelante, senadora. ¿Cuándo se hizo llegar esta información? Sí, o sea, entiendo que la petición se hace a partir de la sesión anterior. Sí, se hizo la sesión anterior. Lo pregunto porque esta es la tercera reunión en la que yo participo, sí. Toda vez que me acabo de integrar esta comisión, por eso es que pregunto cuándo se realizó, porque si en el pasado se realizó, no contamos con ese material. Sí. Sí, y si es a partir de la petición que se hizo la sesión anterior, nada más para verificar que ya lo tenemos en las oficinas. Así es, sí, se atendió la petición de la sesión anterior. Aprovecho para comentarle que ya se había entregado esa información. Pues si no hubiera más asuntos generales que tratar, con esto concluimos la agenda de la sesión y les agradezco mucho su asistencia. Se levanta la sesión, muchas gracias.